Bueno, seguimos como decía, con el perfilado. Hoy sí, camiseta nueva, es un nuevo día de grabación. Y como yo había dicho, voy a perfilar únicamente con amarillo hielo, pero sí que es verdad que le voy a echar un pelín nada más del marrón dorado. Si os fijáis en la mezcla, es prácticamente, ¿vale? Prácticamente es el amarillo hielo, que es esto de aquí. Tiene un pelín de tinte del marrón dorado, pero nada, muy muy poquito. Entonces con esto vamos a perfilar todas las aristas, bien enteras o bien añadiendo puntos de luz. Por ejemplo aquí, en vez de irme a todo el borde, pues a lo mejor simplemente perfilo los extremos, aquí la curva y aquí siguiendo un poco la línea que he hecho, pues me centro aquí. Aquí todavía podemos agregar algún brillito como he hecho aquí, con esta luz de perfilado. Y es que de hecho todavía podríamos agregar más perfilado con el amarillo hielo puro, pero yo creo que al terminar veremos que no nos hace falta. Es importante que perfiléis también los remaches, porque los remaches nos van a dar definición y detalle en este caso a la hombrera. Finalmente con amarillo hielo voy a añadir brillos. Y cuando digo brillos es simplemente en aristas y puntos donde convergen varias líneas, por ejemplo aquí, aquí, donde hay una luz máxima, o simplemente quiero destacar un poco esa zona, añado ese puntito de amarillo y hielo. Es como hacer una subida más de luz, pero realmente la estoy aplicando, pues eso, nada más que en puntos súper reducidos, incluso casi engrosando, no siguiendo la línea de manera fina, ¿no? Uniforme. Ya veréis de todas maneras como luego cuando perfilemos en sombra va a ganar otro poquito más, porque va a ganar más contraste. Y se van a definir las piezas que ahora mismo están un poco confusas, porque como sé que tengo que perfilar luego en sombra, tampoco tengo especial cuidado en no cubrir zonas interiores de los recovecos, porque me dan igual. Perfilar los agujeritos del arma. Bueno, una vez terminado la parte del amarillo hielo, que como digo, pues con el perfilado en sombra va a ganar mucho. Voy a trabajar los rojos de las sombreras y los blancos, que nada, va a ir muy sencillito, porque de hecho sobre esto van calcas, con lo cual ya no simplifica el trabajo. Así que para el rojo he cogido rojo mate, que es un rojo frío, con lo cual va a quedar bien eh, con el esquema general, que son azules y incluso el dorado es un dorado relativamente frío. Y simplemente voy a potenciar la zona de luz a base de, bueno, veladuras. Igual que en otras partes, pues como aplicamos un color que es más luminoso, mi pincelada se dirige hacia la luz, ¿veis? Tened cuidado cuando estéis pintando en verano porque hace mucho calor y enseguida la pintura se empieza a secar en el pincel y perdéis la veladura, empieza a dejar trazadas. Entonces siempre que fluya bien. Vale, una vez ganado ese puntito extra de rojo, veis que hay cierto degradado, vamos a acentuar el volumen y para ello vamos a recurrir a azul que tenemos aquí en la paleta con un poquito de negro, en este caso tinta negra. Lo mezclo con el rojo que ya tenía, que si os fijáis es una especie de morado, fijaos, ¿vale? Y con esto, muy diluido, porque la tinta cubre muy bien y además es un color oscuro, con lo cual va a tener más cubriente, lo que hago es sombrear un poquito más la hombrera. En este caso, donde voy hacia abajo porque quiero depositar el pigmento en la parte baja. Si veis que está marcando demasiado, un poquito más de agua. Esto además ya nos perfila algunas zonas. Así que, pues eso que tenemos ganado para luego. Vale, pues si os fijáis, ha ganado un puntito más
de volumetría, de contraste. Vale, tenemos el rojo, nos vamos con el blanco entre comillas, y ese para sombrear le vamos a hacernos una especie de, pues igual, un azul agrisado, como este, que hemos usado ya mezclándolo con negro, y con un poquito de blanco le vamos a quitar tanta oscuridad. Vale, queremos algo más así, más como esto, que se parece bastante al color inicial del metálico, pero veis, es un poco más agrisado. Diluyo bien nuevamente porque sobre el blanco va a teñir un montón el color, y igual que con él velamos hacia abajo, siempre finalizando en la zona de sombra porque es lo que estoy aplicando. Me quema mucho el blanco a ver. Ahí. Cuando son colores tan distintos, la cámara se hace un poco un lío. Aquí lo veis bien. Bueno, pues lo dicho. Voy hacia abajo. No os paséis, porque si no ya empieza a parecer gris. ¿Vale? Pero es un toquecito. Aquí lo vais a ver mejor desde el principio. Muy bien, pues nada, terminado ya esta parte de las sombreras, ahora sí que nos toca perfilar. Voy a usar la tinta negra con un poquito de azul, muy poquito, ¿vale? Quiero que sea oscuro. El azul me va a dar un extra de profundidad y la tinta, que es mucho más intensa, y sobre todo cuando acumula. Aquí podéis ver que tiene cierto... Bueno, quizá en la cámara no se ve tanto. A ver. Es un pelín azulado, ¿vale? Pero si concentra, como suele decir Alfon, se ve negro. Entonces vamos a usar esto para perfilarlo todo. También podríamos aplicar el shade, perdón, de Workshop, el que hemos usado al principio, por ejemplo, pero no va a conseguir el mismo efecto. Ahora es cierto que va a ser más sencillo para los que tengan peor pulso. De hecho, ahora lo voy a usar también para que lo veáis. Bueno, he perfilado más o menos la mitad, ¿vale? Digamos de aquí para acá, para que veáis las diferencias de cómo se definen todos los elementos. Ahora voy a hacer lo mismo con el shade, para que veáis también cómo queda. Y he cogido morado, el que habíamos hecho la mezcla antes, ese morado oscurito, para que veáis que simplemente marcando los planos de sombra, es una veladura, realmente, o sea, no es muy oscuro, pero marcando planos de sombra o planos ocultos del metal, le sacamos un poquito más de contraste. Fijaos que no estoy ni fundiendo ni nada, simplemente aplico entero. Tardo 2 segundos en hacerlo. Esto de aquí, por ejemplo, de la hombrera, que es, ¿no? Hace esta curva, digamos, pues justo esto iría en sombra. Vale, un pequeño truco es, esto es el shade, lo mezclo con un poquito de tinta, solo un poquito, le va a dar un extra de opacidad que el shade no tiene, sobre todo el negro. El negro además es un shade como muy light porque no es demasiado oscuro. Entonces con un pelín de tinta lo que hace es como juntar propiedades. Va a ser resbaladizo como el shade, no tanto como el shade normal, pero va a tener más opacidad. Y eso nos puede ayudar también a que a la hora de perfilar podamos ser más bruscos. ¿Veis? No tan bruscos. Pero más o menos él solo se va acomodando en los bordes. Veis que no necesito ser tan fino. De hecho, quizás está echado demasiada tinta. No llego a hacer el lavado, no llego a aplicarlo entero, pero puedo equivocarme más a la hora de aplicarlo, porque el shade solo más o menos se vuelve a colocar.
Evidentemente es mucho más fino en otra parte. Si me equivoco, el sale me deja más tiempo de reacción también. Para con el pincel con agua, por ejemplo, retirar el fallo. Y con esta mezcla de sal y tinta, muy poquita tinta, recordad, muy poquita, es prácticamente mojado solo la punta del pincel, pero con esta combinación puedo perfilar sin ser tan preciso, que muchas veces cuando estamos empezando no lo somos, bueno, muchas veces no, nunca lo somos. Puedo ser más, puedo fallar más, no ser tan preciso y que me quede más o menos bien perfilado. ¿Veis? Aquí voy mucho más rápido. Queda también un poco más grueso, pero fijaos aquí cómo resbala el solo ya al interior de la hombrera. Y aunque se me engrosa un poquito más, porque lo estoy aplicando de manera muy brusca, pero precisamente para que veáis que funciona, pues aunque me engrose un poco más, el resultado realmente también es bueno. Desde luego es mucho mejor que intentar hacerlo con tinta si no tienes la precisión necesaria. Que también os diré una cosa, la precisión se obtiene intentando ser preciso. Bueno, pues terminado los perfilados de sombra, no sé si me habré dejado alguno. También he retocado algún puntito, un perfilado de luz que pues te lo puedes comer cuando perfilas en sombra o algo así, pero bueno, lo arreglas, es un puntito y ya está. Mira, de hecho, estoy viendo ahora mismo uno, que es este de aquí. Lo dicho, terminado esta parte, por ejemplo, también he hecho los agujeros del arma, que simplemente los he pintado en oscuro. El pergamino que tiene aquí, ese de ahí, ¿vale? Y nada, simplemente ha sido terminar de perfilar. Durante el proceso podéis ver algunos fallos, podéis corregirlos en ese momento o esperar al final si queréis. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir el weathering, ¿vale? Como es muy pequeño, vamos a seguir los mismos principios que aplicaríamos a un marine o una figura normal. Entonces, simplemente es añadir algunos desgastes muy finitos, muy pequeñitos en las esquinas, en las zonas de roce y añadiremos luego algún chorretón. Para ello vamos a usar un marrón muy oscuro o un gris muy oscuro. Como es azul, rojo y tal, voy a tirar de gris oscuro directamente. Y para ello pues mezclamos negro con gris. Vale, negro de Vallejo y con un poco de blanco pergamino ya tenemos el gris oscuro. Más oscuro. Van a ser prácticamente, bueno, no negros, pero muy oscuros. Si os fijáis, casi parece negro en cámara, ¿vale? Al diluir vais a ver que es más grisáceo. ¿Vale? Pero es muy oscuro, porque si no, no se iban a ver prácticamente. Entonces, pincel seco de inicio. No diluyo mucho esta mezcla porque no me interesa. Tiene una textura normal. Y lo que tenemos que hacer es aplicarlo en los bordes con la punta del pincel. Es como perfilar en luz, pero realmente estás añadiendo desgastes. Y para ello lo que hago es ir saltando un poco en el borde, ¿veis? No lo hago continuado, sino que voy saltando y se van creando esos puntitos, esos micro desgastes en la superficie. De vez en cuando podéis sacar un arañazo como este, una trazada rápida y decidida, nada de dudar, no intentéis dibujarlo, tenéis que hacerlo pim, de una trazada. ¿Veis? Ahí, traca, ya está. Si es por escala, evidentemente tendrían que ser arañazos muy pequeñitos y bla bla bla, pero a nosotros nos interesa que se noten, que se vean. Entonces tampoco hay que pasarse, pero no hagáis hiper micro desgastes, porque claro, esto es un robot de 200 metros, no sé cuántos metros tendrá supuestamente. Hacer un desgaste a escala sería casi microscópico, no se vería. Podéis añadir algunos entre medias, pero muy poquitos, ¿vale? Porque no son áreas de desgaste real. Al dorado no le hago nada de esto de desgastes, porque estropea un poco el efecto. Vale, y una vez que los tenemos, lo que hacemos es perfilarlos, exactamente igual que perfilamos el azul. Cogemos azul de nuestra mezcla, lo mezclamos con el amarillo hielo, recordad que salía esta especie de turquesa y perfilamos algunos de ellos, o todos si queréis. Sed muy finos, importante,
Repasamos incluso el perfilado lateral y lo salteamos. Veis que ya no soy continuo, sino que voy saltando. Aquí podría haber añadido algún desgaste también. Todo lo que sean puertas, aristas de todo tipo, puedes añadir perfilados. Vale, después de perfilarlo todo, bueno, todos los desconchones, vamos a añadir algunos óxidos, ¿vale? Entonces para ello tengo aquí naranja y mezclado con un poquito del uniforme inglés, que al final es un marrón verdoso, vais a ver que el naranja se queda un poquito menos intenso, que es lo que yo quiero. Con esto, en algunos puntos del vehículo, sobre todo donde hay pequeños desconchones, puedo añadir manchitas de óxido, chorretones, o acumular incluso en zonas como esta, ¿no? Donde se acumularía el óxido, aquí o donde el tubo. Esto nos ayuda también a que gane definición y lo hace más interesante, porque le da información sobre el vehículo, ¿no? Añade textura, por decirlo de alguna manera, un acabado. También hacerlo en el gris, lógicamente. Aquí fijaos que recordad que aquí había un fallo, que se había ido el color, no sé si se aprecia bien en la cámara. Si no os lo digo yo, pues un poquito de óxido y arreglado. También ayuda a esas cosas. En el dorado no podéis ponerlo porque son colores demasiado parejos, prácticamente no se va a notar. Fijaos aquí en la pierna que hay que ser fino, ¿vale? Podéis hacerlo caer desde el borde también. Pero siempre que tenga cierto sentido. O bien se acumula, o bien cae desde algún sitio. Vamos a aplicar varias pasadas. Muy posiblemente algunos tenga que repetirlos luego porque, bueno, me he precipitado en mi frenesí pintor. Y esto tiene que llevar freehands o calcamanías o algo así. Y las calcas hay que integrarlas. Y para integrarlas, qué mejor que tirar el óxido encima. Pero bueno, luego lo veremos. Pues ahí lo tenemos manchado. Fijaos que lo estoy viendo desde muy cerca, pero en cuanto lo veamos desde lejos, las manchas no se ven. Es una cosa para fijarse cuando uno se acerca. Y de lejos funciona. Se ha quedado todo bien definido, está todo bien perfilado, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a poner calcas. Bueno, no sé si poner calcas o hacer freehand o dejarlo así. Bueno, al final he puesto calcas, no he podido resistir. Me ha dado un poco de pereza ponerme a hacer freehands ahora, además iban a ser muy pequeños, tampoco iba a enseñarlos, el que he preferido poner las calcas y ya está. Lo que sí voy a enseñaros ahora es cómo integrarlas, ¿vale? De todas maneras, haré un pequeño Duran Tips de cómo aplicar calcas, porque tienen su aquel. Pero bueno, si os interesa, si no os interesa, pues decídmelo y hago otra cosa. Pero bueno, como decía, voy a integrar las calcas. Entonces, una vez aplicadas, integrarlas es muy sencillo. Realmente lo que hacemos es intentar convencer al ojo de que lo que estamos viendo no es una calcomanía, es algo pintado y que, pues por ejemplo, también se ha desgastado. Entonces, por ejemplo, zonas donde la calca, como aquí, tiene un fondo azul, yo me cojo el mismo fondo azul y intento romper. Yo intento romper sobre todo habitualmente el borde, porque lo que quiero es que se pierda, a ver si la van a enfocar, que es que es esto tan pequeño, que se pierda esa sensación de delineado. Simplemente rompiendo un poco los bordes, ahí se quita el brillo, ahí visualmente ya parece que es algo que no tiene que ver con una pegatina. Por ejemplo, si había manchas de óxido, que por eso os he dicho antes que me había precipitado, las tenemos que agregar ahora, para que estén sobre la calcomanía. ¿Vale? Por ejemplo ahí, por ejemplo aquí. Se sigue viendo que lo que es, pero ahora está integrado. ¿De acuerdo? Por cierto, están muy bien las calcas, pero no encajan. O sea, no sé muy bien, hay que cortarlas y tal. Así que bueno, a lo mejor da un poco de guerra. Y el resto de partes igual. Aquí esta parte, por ejemplo, que son cuadros negros sobre blanco. Me cojo el blanco y añado algunos puntitos para romper los cuadros. Bueno, pues esa es la idea. Y aquí lo mismo. Con el águila negra le rompo la forma totalmente, la discontinúo. El rojo lo mismo y así con todo. Muy fácil. Vale, para la peana he aplicado una capa de rojo mate que tenía ahí. Incluso estaba algo mezclado con negro, creo. Simplemente para tener una base, en vez de tener la base negra. Y ahora lo que voy a hacer es, con naranja, voy a aplicar manchas más o menos aleatorias sobre toda la superficie. Como veis, al estar diluido, transparenta
y deja zonas rojas debajo. También yo estoy dejando huecos de esas zonas, ¿vale? Y ahora incluso estando en húmedo, vale, que no encontraba amarillo. Ahora incluso estando en húmedo, decía, he cogido este amarillo de quimera, ¿vale? Pero os vale cualquiera, este es un amarillo bastante cálido, es decir, es un amarillo bastante anaranjado. Y en húmedo puedo aplicarlo y crear pues nuevamente dibujos sobre lo que ya hay. Y aquí fijaos que estoy intentando crear ya líneas, más que manchas son líneas, más o menos difusas, que se apoyan en las partes más naranjas de lo que he pintado anteriormente, ¿vale? Pero básicamente son líneas. Y sigo el mismo proceso, ahora aplico simplemente amarillo puro sobre lo anterior, igual en húmedo, blanco y amarillo, y lo mismo. Intento darle cierto sentido, pero vamos, que tampoco hay que matarse. Y ya si queréis, incluso con blanco puro sí que podéis en algunos puntos crear esa concentración de lo que sería la luz de la lava o algo así. Pero vamos. Ya está. Desde la distancia, pues lo tenemos ahí sobre una esta de lava, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una textura de estas de Workshop, el Martian Ironheart. Lo aplicamos de manera normal, es decir, lo aplicamos tal cual viene. Y esto para aplicarlo simplemente es a pegotes encima. Voy a intentar que no quede una capa muy gruesa, porque entiendo que si es muy gruesa, al final no se va a ver el fondo, que es lo que me interesa. Este es el grosor de la capa que he usado, que espero que sirva. Yo tampoco tuve una experiencia súper dilatada con esto. De hecho, esto no lo he hecho nunca. Así que en un ratito veremos si funciona. Bueno, compañeros, pues no ha funcionado. Creo que es porque he echado una capa demasiado gorda, porque en algunos puntos, a ver si lo podéis ver aquí, en algunos puntos sí que se ve un pelín, y yo creo que es porque era demasiado gordo, no lo sé. La verdad es que en un futuro lo intentaré. Ahora mismo la verdad es que mola el efecto, porque se queda al final, pues eso, como desértico, marciano, lo que sea, que con el azul queda guay, porque son, bueno, no, son complementarios entre comillas, porque tampoco es naranja puro, pero bueno, me entendéis. Y bueno, en fin, el resultado queda bien. Así que se va a quedar así. Evidentemente podríamos dedicarle más horas a cualquier cosa, como siempre, pero para jugar en la mesa, pues como podéis ver, yo creo que queda más que bien. Bueno, pues aquí acaba el proceso del Titanicus, espero que os haya gustado. Recordad que, bueno, pues que es muy importante que si pues os gusta, compartáis, que no cuesta nada, en grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales, en cualquier sitio, es contenido gratuito, así que bueno, pues compartidlo. Y nada, que bueno, que es, como siempre, pues si queréis apoyarme, estoy en Patreon, que me ayudará mucho a seguir haciendo contenido tanto gratuito como, bueno, como no gratuito para el propio Patreon. Y bueno, a seguir creciendo y haciendo cosas geniales y enseñando a, bueno, a aquellos que quieran a pintar miniaturas y a disfrutar de este maravilloso hobby. Así que nada, que bueno, muchas gracias y que nos vemos en el próximo. Adiós y suscribiros.